ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sección de foros preparada por el 11º semestre Paralelo B dentro de la Cátedra de Oftalmología a cargo del Dr. Guillermo Arellano. En esta oportunidad se tratarán temas de bastante interés en torno a esta área. En el foro número 1 se discutirán los pros y los contras sobre la cirugía láser ocular. El tema del foro número 2 son las actualizaciones de la uveitis autoinmune. En el foro número 3 se discutirá la microangiopatía por virus de la inmunodeficiencia humana. En el foro número 4 nos presentarán los avances en las terapias para la retinitis pigmentaria. Y finalmente el foro número 5 tiene por tema herpes zóster oftálmico. Sean todos ustedes bienvenidos. El grupo está conformado por Daniela Rosero como moderador, Paulina Guerrero, Jimmy Cali, Jonathan Wilcapi, Jonathan Balbuca y Jordan Samaniego como panelistas. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de bastante importancia y que se encuentra muy en boga a día de hoy, la cirugía láser ocular. Este, al ser un procedimiento de vanguardia y bastante sofisticado, tiene la propiedad de ser utilizado como tratamiento en varias patologías. Para dar inicio a este primer foro, quiero dar la bienvenida a Paulina Guerrero, quien será la encargada de explicarnos un poco más de qué se trata este procedimiento. Pauli, tienes la palabra. Gracias, Dani, por darme la palabra. La oftalmología es una de las ramas de la medicina que más ha avanzado en lo que es cuestión de instrumentos quirúrgicos, así como técnicas quirúrgicas. Uno de ellos es la cirugía láser ocular. Esta consiste en que los rayos, por su peculiaridad, pueden pasar desde una fibra de vidrio hacia los diferentes equipos, como son los gastroscopios, los oftalmoscopios y equipos de fotocoagulación. En este momento les voy a explicar acerca de los tipos de láser, de las técnicas quirúrgicas que se pueden realizar, así como en las diferentes patologías en las que se usa la cirugía ocular láser. Los tipos de láser. Los rayos láser para oftalmología pueden clasificarse en los siguientes tipos. Un láser continuo. Cuando la luz del láser al presionar el disparador se produce la descarga de una luz continua. Es el más usado y sirve para fotocoagular, es decir, quemar los tejidos. Por eso también se le llama como láser caliente. El pulse láser es la luz que se produce en forma intermitente cuando se presiona el disparador del sistema láser, pero estas intermitencias son de muy corta duración y produce una fotodisrupción de tejidos y puede cortar los tejidos pigmentados o no pigmentados. Debido al poco calor difuso que se presenta, se va a denominar como láser frío. Y el láser de argón, este emite una luz con una longitud de onda determinada de 488 a 514 nanómetros, que absorben la melanina y la hemoglobina. Su acción va a ser térmica y provoca una quemadura en los tejidos, dejando así una cicatriz. Las técnicas quirúrgicas que existen al momento de usar un láser van a ser la cirugía superficial con láser excimer. Esta es una técnica que se realiza en la superficie del globo ocular y el láser se aplica en el estroma corneal. A partir de este proceso inicial se pueden usar diferentes técnicas que consiguen alcanzar un mismo objetivo, que es eliminar el uso de gafas en el paciente. La técnica PRK o queratectomía fotorreactiva. Esta fue una de las primeras técnicas que se aplicaron y consiste en eliminar el epitelio central de manera mecánica y aplicar el láser en la superficie del estroma, eliminando así unas finas capas o el lentículo de la córnea. Si el paciente es miope, el láser ablaciona en la zona central de la córnea aplanándola, y si es hipermétrope, se incrementa la curvatura del centro ablacionado, las capas de colágeno de la zona que rodea el centro, siempre con el objetivo de conseguir una visión sin gafas en el paciente. La técnica LASIK. Esta consiste en retirar el epitelio, pero a diferencia de la técnica anterior, se intenta conservar el mismo, que tiene 60 micras de grosor y es muy frágil. Este se levanta, se aplica el láser y se recoloca para recubrir y mejorar la recuperación del paciente. Esta técnica no tiene muy buenos resultados, por lo que se practica escasamente. La técnica LASIK mecánico. El tallado del lentículo es mecánico y se realiza con un instrumento llamado microquerátomo. Tras vertir el lentículo doblado sobre una bisagra, se realiza una ablación del estroma
y finalmente se va a recolocar con delicadeza. En pocas horas el epitelio va a crecer y cubrir la fina línea circular que circunscribe el lentículo. A partir de este momento ya no puede haber infecciones y molestias en el paciente desaparecerán. La técnica femtolásica. El lentículo se talla con la asistencia de otro láser que se llama láser de femtosegundo. Este instrumento va a producir unos impulsos que provocan micro burbujas de aire que se van a distribuir dentro del tejido, generando una superficie de corte que nos permite levantar las capas y acabar realizando la misma ablación con el láser excimer. Y la técnica SMILE es una mayor sofisticación del femtolásic. Dentro de la córnea, el láser va a tallar dos superficies que definen las dos caras del lentículo de la córnea. ¿Qué enfermedades oculares tratamos con láser? Las principales enfermedades oculares que se tratan actualmente con rayos láser van a ser el glaucoma, que puede ser agudo y crónico. En el agudo se hará la iridotomía para poner en comunicación la cámara anterior con la posterior, y en el glaucoma crónico simple se hará la trabeculoplastia. Esta es una operación que facilita la salida del humor acuoso a través del trabéculo, disminuyendo así la presión intraocular. En un corte de membranas secundarias, después de una operación de catarata, generalmente el paciente tiene buena visión, pero en varios casos después de unos meses de buena visión, esta se vuelve borrosa por la formación de una nueva membrana, la cual es fácilmente eliminada con láser. En una retinopatía diabética. En el tratamiento de la retinopatía diabética, el láser es el único tratamiento que se usa, pues evita la neovascularización y destruye las zonas de no perfusión, donde no hay irrigación por obstrucción de los capilares retinales. Estas zonas de no perfusión dan lugar a la formación de una sustancia angiogénica que va a provocar así la neovascularización en un desprendimiento de retina, en la que existe una rotura de la retina pero con poco líquido subretinal, en un edema de mácula. Aquí están todas las enfermedades de la coroides y retina que van a cursar con edema de mácula, en una cirugía de humor vítreo o vitrectomía. Como parte de este procedimiento se recurre a lo que es el endoláser o láser con indirecto. La cirugía refractiva, esta ya sea para problemas de refracción. Hasta hace poco solo existía la operación de queratotomía radiada, operación que consiste en hacer incisiones en forma radial en la superficie de la córnea, disminuyendo la curvatura de la córnea y por ende la miopía. Pero con el advenimiento del excimer láser se está prefiriendo la cirugía de la miopía y astigmatismo con este nuevo procedimiento. En este momento les voy a explicar cómo se realiza una cirugía láser en casos de catarata. Lo que se va a hacer mediante el láser es crear una abertura en la cámara posterior, lo que se va a conocer como capsulotomía posterior, con el fin de mejorar la visión. Para que se me comprenda un poco más, voy a presentar un video en este momento. Los rayos láser convergentes se dirigen directamente a la cápsula nublada del lente y al juntarse hacen un agujero pequeño en la cápsula. Esto permite que la luz pase de nuevo, restaurando la visión como era no mucho después de la cirugía de catarata. En este momento les voy a explicar cómo se realiza una cirugía láser para corregir errores de refracción. El primer paso va a ser colocar unas gotas con el fin de anestesiar el ojo. Posteriormente se colocará un espéculo para que no exista el parpadeo. Después se colocará un anillo de succión con el objetivo que no se mueva el ojo. Posteriormente el cirujano con el láser lo que va a hacer es crear una solapa del tejido de la córnea y pedirle al paciente que mire hacia un objetivo fijo, con el objetivo que no haya movimiento del ojo. En este momento el cirujano con el láser lo que va a hacer es remodelar la córnea. Después de esto se escuchará un sonido que querrá decir que ya el cirujano ha acabado de remodelar el tejido de la córnea. Posteriormente vuelve a poner en su lugar la solapa y va a alisar los bordes. Y posteriormente ya habrá la recuperación del paciente. Para que se me entienda un poco mejor, voy a presentar a continuación un video.
Muchísimas gracias, Pauli, por tu excelente disertación y por haber dejado en claro estos puntos muy específicos acerca de la cirugía láser ocular. Con la información que ya nos ha sido brindada, es momento de que pasemos a establecer los pros y los contras que se pueden dar a partir de la cirugía láser ocular. Para esto quiero invitar al foro a Jimmy, Cali y Jonathan Wilcapi, quienes serán los encargados de establecer y de disertar acerca de los beneficios que tiene la cirugía láser ocular. Jimmy, ¿qué beneficios o qué aspectos crees que pueden ser resaltados a manera positiva sobre la cirugía láser ocular aplicado a ciertas patologías como las cataratas, la retinopatía diabética o en la corrección de los errores de refracción? Te escuchamos. Hola Dani, con respecto a lo positivo de la cirugía láser, vamos a tener que esta va a brindar mayor seguridad al paciente, empezando desde su duración, que esta va a ser mucho menor, va a haber un mayor control del sangrado y permitirá visualizar con mayor nitidez los campos quirúrgicos. Además, vamos a tener aquí una recuperación visual rápida, efectiva y sobre todo con una técnica menos dolorosa que la cirugía convencional. Como mencionaste, va a ayudar a varias patologías, empezando desde el glaucoma. Aquí se le va a conocer a la cirugía láser como ciclocrioterapia y esta va a ser capaz de reducir el humor acuoso, va a destruir parcialmente el cuerpo ciliar y va a disminuir la neovascularización. Otra de las patologías beneficiadas van a ser las cataratas, que aquí la cirugía láser en comparación con la cirugía convencional va a mejorar en varios aspectos, como son desde el tamaño y arquitectura exacta de las incisiones, desde el tamaño y el centrado de la capsulotomía y el número de cortes y fragmentaciones del núcleo del cristalino. Es decir, aquí va a haber una menor manipulación intraocular, lo que conllevará a la mejora significativa de la agudeza visual media. También otra de las patologías beneficiadas va a ser la retinopatía diabética proliferativa. Aquí la cirugía láser se va a utilizar más para tratar lo que son los edemas maculares diabéticos. Y sobre todo hay que recalcar que una vez hecho la cirugía láser, el especialista va a tener que revisar con una tomografía de coherencia óptica y una angiografía con fluoresceína, donde se va a verificar la remisión equitativa de la neovascularización retiniana. Y por último, que para mí es la más importante, ya que yo me la realicé, es para tratar los trastornos de refracción, ya que se ha demostrado que la cirugía láser va a corregir estas ametropías, mejorando la calidad de vida de los pacientes, es decir, con su agudeza visual y sobre todo estéticamente, ya que evitará que nosotros, que los pacientes que nos hayamos expuesto a estas cirugías láser, utilicemos lentes y solo tengamos que utilizar lentes como medidas de protección. Muchas gracias, Dani. Jimmy, muchísimas gracias por tu excelente aporte. A continuación quisiera invitar a Jonathan para que también nos exponga algunos beneficios que se obtienen de la cirugía láser ocular aplicada a otras patologías diferentes. En este momento podrías hablarnos sobre el desprendimiento de retina, la enfermedad de las coroides y retina. Jonathan, te escuchamos. Otra de las enfermedades en la cual también va a ser útil la aplicación de rayos láser es la coroidopatía serosa central. Esta es una acumulación de líquido en la retina producto de alguna fuga de la red capilar de la coroides. Esta probablemente es la segunda patología retiniana más frecuente después de la retinopatía diabética. Al paciente normalmente les lleva de 1 a 2 semanas curarse por sí solo, pero en caso de que la fuga sea mayor y que esto haya conllevado una pérdida de la visión o que el paciente ya lleve mucho tiempo con esta molestia, vamos a aplicarle tratamiento con rayos láser. Esto le va a devolver la vista y le va a quitar alguna molestia en un periodo de tiempo muy corto. Y otra de las enfermedades de retina son los desgarros retinianos. En un primer momento, si la retina solo está desgarrada y no está desprendida, el oftalmólogo puede acudir a tratamientos preventivos de esto mediante el rayo láser argón. Lo que va a hacer es emitir un haz de luz con una onda determinada, la cual va a ser absorbida por la hemoglobina y la melanina. Es decir, mediante impactos de luz vamos a provocar fotocoagulación en las partes donde esté desprendida para sellarlas. Una vez que la retina ya esté desprendida, el único tratamiento la cual tenemos opción es mediante técnicas quirúrgicas.
Otra de las enfermedades también es la oclusión venosa de la retina. Esta se define por una dilatación de las venas de la retina, con hemorragias, edema intrarretinianos, isquemia retiniana y también edema macular. Esto obviamente va a llevar al paciente a una pérdida progresiva de la visión, en cuyo caso se puede beneficiar mediante tratamiento con láser amarillo micropulsado. Creo que los puntos sobre los que han hablado Jimmy y Jonathan, mencionando los beneficios que tiene la cirugía láser ocular, nos dejan el panorama bastante claro y también nos ayudan a sostener la idea de que este es un procedimiento de vanguardia que continuará avanzando día con día. Claro que en torno a este tema también surgen muchísimas interrogantes acerca de los riesgos, las complicaciones posquirúrgicas que se presentan o el tiempo que se tiene que esperar antes de poder realizarse este procedimiento. En esta segunda parte del foro quisiera dar la bienvenida a Jordan Samaniego y Jonathan Balbuca, quienes serán los encargados de exponer los puntos negativos o en contra que tiene este procedimiento. Jordan, quisiera que nos hablaras, por favor, acerca de las complicaciones postquirúrgicas y del cuidado postoperatorio que tiene que tener un paciente después de realizarse este procedimiento quirúrgico. Bueno, Daniela, respondiendo a tu pregunta, dentro de lo que son aspectos negativos, vamos a encontrar que puede existir lo que son patologías previas. En este caso, al existir una patología previa, va a existir la disminución de la agudeza visual y así se realice lo que es el trasplante de la córnea, no va a tener buenos resultados. Las complicaciones postquirúrgicas, en muchos de los casos la complicación más grave, se podría decir así, sería que no se acepte en este caso la córnea, o sea que el cuerpo rechace la córnea. Dentro de lo que es también otro aspecto negativo, vamos a tener que, al ser esto una operación o un procedimiento quirúrgico muy complicado, se van a necesitar de especialistas que tengan el conocimiento vasto y suficiente para poder realizar este tipo de cirugías. Que, como les manifiesto, va a ser un procedimiento que va a ser bastante complicado. Entonces podría tal vez la persona quedar con algún tipo de molestia al no existir el personal adecuado. Dentro de lo que son los cuidados postquirúrgicos, vamos a tener que el paciente va a usar gafas de sol para toda la vida, tiene que usar lentes y tiene que por lo general acudir al médico una vez por año para controlar y ver cómo va el proceso, cómo va avanzando en este caso. Jordan, muchísimas gracias por tu valioso aporte. A continuación quisiera invitarte, Jonathan, para que nos expliques un poco más acerca del pronóstico que tiene un paciente después de haber sido sometido a este procedimiento. Y también quisiera que nos hables un poco acerca del tiempo de espera que se tiene que tener para realizarse esta cirugía láser ocular. ¿Qué factores son los que intervienen para que este procedimiento se haga con mayor o menor rapidez? Tienes la palabra. Continuamos entonces con otro aspecto negativo muy importante, que se da sobre todo en nuestro país, Ecuador, el cual, a pesar de ser un procedimiento quirúrgico común, muy difícilmente podemos encontrar estudios o estadísticas sobre el tema, lo que dificulta tanto a los profesionales de la salud como a cualquier persona interesada sobre el tema para obtener información sobre el trasplante de córnea en nuestra área. Otro aspecto negativo importante también viene a ser el tiempo de espera del paciente para poder realizarse este procedimiento quirúrgico. Todo esto debido a una gran lista de espera de otras personas que también necesitan de esta cirugía y también a la dificultad para obtener los tejidos donantes por parte de las instituciones de salud. Y por último, un aspecto negativo va a estar relacionado con los cuidados postquirúrgicos, debido a que estos se van a llevar por un largo periodo de tiempo y si no se lo realiza de la manera adecuada, entonces tal vez no se obtengan los resultados esperados por parte del paciente en el futuro cercano. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu valioso aporte. De esta manera podemos cerrar este primer foro en el cual se toparon algunos aspectos beneficiosos cuando se aplica la cirugía láser ocular en ciertas patologías. Esto siempre buscando el bienestar de los pacientes y mejorar su calidad de vida. También se toparon algunos puntos negativos en los cuales algunas dudas fueron solventadas,
dudas concernientes a las complicaciones posquirúrgicas que se pueden presentar, a los riesgos que esta cirugía tiene y también a los factores que influyen en el tiempo de espera de este procedimiento. Para finalizar, quisiera felicitar a cada uno de los chicos por sus brillantes exposiciones, esto siempre buscando la mejor evidencia médica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todo el público presente. El día de hoy se llevará a cabo el foro acerca de las uveitis autoinmunes. Los participantes del foro serán Caterine Delgado como moderadora, Yesenia Chassi, Esteban García, Samantha Gavilanes, Johnson Aguano y Andrea Vaca como panelistas. Todos formamos parte de la Cátedra de Oftalmología de la carrera de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de 11º nivel paralelo B. Cada participante contará con 2,5 minutos para su intervención, expondrán sus ideas en base a material visual y podrán participar varias veces según se considere oportuno. Iniciamos. Actualización de uveitis autoinmune. La autoinmunidad ha sido considerada como la patogénesis de la uveitis no infecciosa en paralelo con la patogenia de las enfermedades sistémicas autoinmunes que afectan otros órganos. Se dice que existen probablemente 60 causas de esta enfermedad, aunque la más aceptada es la inducida por células T, aunque no se conoce con claridad los mecanismos por los cuales se produce. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son heterogéneas y se presentan principalmente con inflamación intraocular y ponen en riesgo y seria discapacidad severa visual. La etiología de esta enfermedad, así como sus mecanismos causales y el tratamiento, aún está en discusión y son limitados. ¿Cómo se podría definir la uveitis autoinmune? Participan Yesenia Chassi y Esteban García. Las uveitis autoinmunes es un grupo de enfermedades inflamatorias que se dirigen a la retina, donde la señal luminosa se va a convertir en señal neuronal y posteriormente se enviará al cerebro, por lo tanto se considera parte del sistema nervioso central. Afecta a la uvea y la retina. Es potencialmente mortal si no se trata con éxito. El daño irreversible gradual de los fotorreceptores causados por las células T autorreactivas y los leucocitos reclutados que secretan citocinas inflamatorias finalmente conducen a un déficit visual y la ceguera. ¿Cuál es la importancia de conocer su epidemiología? Participan Samantha Gavilanes y Johnson Aguano. La uveitis es una de las principales causas de ceguera en el mundo desarrollado y es responsable del 10 al 15% de discapacidad visual grave. La enfermedad afecta a la población en edad laboral y tiene un impacto significativo en la salud pública. La epidemiología varía según los factores genéticos y étnicos, como la enfermedad de Beckett y sarcoidosis, factores comunitarios ambientales como la tuberculosis, y también va a variar según las áreas geográficas. Según estudios recientes de países occidentales y Japón, tenemos que el 23 al 44% de las uveitis son idiopáticas. La uveitis es el hallazgo oftalmológico más frecuente en la práctica de reumatología y clínica inmunológica. ¿Cuáles son sus causas? Participa Yesenia Chassi y Andrea Vaca. La mayoría de los casos son idiopáticos, mientras que menos del 20% están asociados con síndromes autoinmunes sistémicos que involucran órganos distintos del ojo, como la sarcoidosis sistémica, la uveitis asociada a la HLA B27, la oftalmia simpática, que se presentan con diferentes fenómenos clínicos. En otros casos, el ojo puede ser el único objetivo, como en la retinocoroidopatía patológica, la oftalmia simpática y la uveitis idiopática. Las citocinas son reguladoras claves del proceso de inflamación y se cree que desempeñan un papel importante en la fisiopatología de varias entidades de la uveitis autoinmune. Se han demostrado que citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma y las interleucinas 6, 15 y 17, se han encontrado en muestras de humor acuoso en pacientes con uveitis autoinmunes. En la última década se ha observado una dependencia de la microflora intestinal del cuerpo con las enfermedades inflamatorias y autoinmunes en sitios distantes del intestino. La microflora intestinal va a actuar como un desencadenante y activar linfocitos específicos autorreactivos para la neuroretina.
¿Cómo se podrían explicar los mecanismos fisiopatológicos si la hipótesis autoinmune para la uveitis se deriva de modelos experimentales de inflamación de la retina, colapso de la barrera retiniana de sangre y de la estimulación de la inmunidad adaptativa contra los antígenos retinianos? Participan Esteban García y Samantha Gavilanes. La retina contiene varios autoantígenos potentes que se expresan en el timo y en el tejido linfoide secundario, donde la tolerancia inmunológica y la prevención de enfermedades autoinmunes se mantiene mediante una variedad de mecanismos, que incluyen la eliminación clonal y la energía. Se sabe que los efectos genéticos en el gen 16 del regulador autoinmune causan enfermedades autoinmunes experimentales y clínicas, incluidas unas formas de uveitis posterior. Las células T reguladoras también mantienen la autotolerancia y controlan las respuestas inmunes, incluidas las de la retina. La producción desregulada de interleucina 6 ha asociado el desarrollo de una amplia enfermedades de trastornos inmunes, enfermedades crónicas e incluso ciertos tipos de cáncer. Además, los pacientes que sufren de una uveitis autoinmune a menudo muestran respuesta de memoria detectable a proteínas retinianas únicas, tales como la resina retiniana y la proteína de unión a retinoides interfotorreceptores, que se van a expresar a nivel de las células fotorreceptoras y van a participar en el proceso visual. Se han asociado diferentes tipos de uveitis con haplotipos del antígeno leucocitario humano particulares, lo que respaldaría la naturaleza autoinmune de esta afectación. Además, los vínculos entre la microbiota intestinal y la salud humana se encuentran bien establecidos, pues los datos sugieren que los comensales intestinales van a proporcionar una señal directa a través de los receptores de las células T específicas de la retina y hacen que estas células T autorreactivas desencadenen una uveitis. ¿Cómo se manifiesta y se diagnostica esta enfermedad? A cargo de Johnson Naguano y Andrea Vaca. El cuadro clínico varía dependiendo si presenta afectación de la parte anterior, intermedia o posterior de la uvea, y puede ser asintomática o tan grave que pone en peligro la vista. Los síntomas pueden variar desde enrojecimiento y dolor en los ojos hasta sensibilidad a la luz, visión borrosa que es distintiva de la uveitis anterior o disminución de la agudeza visual en el caso de la retinitis. Algunos pacientes con uveitis posterior infantil pueden ser asintomáticos. Los síntomas generalmente ocurren de forma repentina y empeoran rápidamente y a veces se desarrollan gradualmente y vuelven crónicos o recurrentes. Pueden afectar a uno o ambos ojos y puede ser parte de una enfermedad sistémica. La mayoría de los pacientes son referidos a un internista para la evaluación de la uveitis si no hay un diagnóstico obvio. Para el diagnóstico de enfermedades sistémicas asociadas es necesaria una buena historia clínica, un examen clínico a cargo de un reumatólogo, análisis de sangre básicos y radiografías de tórax. A pesar del progreso en las pruebas de diagnóstico e investigación clínica y el desarrollo de departamentos multidisciplinarios especializados, la tasa de uveitis no clasificada sigue siendo alta, de un 23 a 40% en Europa Oriental. ¿Cuáles serían los tratamientos óptimos o probables para tratar esta enfermedad? A cargo de todos los panelistas. El manejo sigue siendo un desafío, pero se utilizan los corticosteroides como primera línea en el tratamiento de las uveitis autoinmunes activas, seguido de inmunosupresores en el caso de las uveitis autoinmunes resistentes a corticosteroides. En la actualidad se utilizan agentes biológicos los cuales permiten aumentar el número de pacientes respondedores al tratamiento, así como también prevenir la deficiencia visual irreversible. Varios medicamentos inmunosupresores ahora están aprobados para el tratamiento de un amplio espectro de uveitis, pero potencialmente tienen efectos secundarios sistémicos graves durante el tratamiento a largo plazo. El bloqueo selectivo de citocinas proinflamatorias puede representar una posible forma de intervención clínica. El paradigma actual del tratamiento para la uveitis autoinmune es suprimir la inflamación durante un periodo de tiempo que sea lo suficientemente largo para que el ojo o el sistema inmunitario restablezcan la inmunidad reguladora, la autoantígeno ocular por sí solo. Para el tratamiento con citoquinas, la evidencia actual respalda las células Th17 como mediadores clave de la enfermedad inflamatoria ocular. Las citocinas implicadas en el desarrollo y la función patológica de estas células son objetivo terapéutico en pacientes con uveitis inmunomediada. Para esto, vamos a tener una terapia anti-interleucina 17 con el fármaco secukinumab, que va a ser un anticuerpo humano dirigido contra la IL-17A, que va a mejorar la puntuación de turbidez vítrea y ha logrado una remisión de la enfermedad, pero esta no va a ser útil por vía subcutánea.
También tenemos la terapia anti-interleucina 23, con su fármaco ustekinumab, que va a ser un anticuerpo monoclonal que va a estar dirigido contra la subunidad IL-12P40 de IL-23 e IL-2. En la actualidad se están estudiando en 2 ensayos clínicos de fase 2 para el tratamiento de pacientes con uveitis. Terapia anti-interleucina 6. El tocilizumab MAB inmunizado contra la interleucina 6R unida a la membrana y el SIL-6R soluble. Actualmente su eficacia y seguridad en la uveitis se está investigando, pero los primeros resultados mostraron una mejoría de la visión. La terapia antifactor de necrosis tumoral alfa. Los inhibidores han resultado eficaces. Entre los más usados tenemos el adalimumab, el infliximab y el golimumab. Uso de AS101 en uveitis autoinmune experimental. La uveitis autoinmune experimental es un modelo animal de uveitis humana. La enfermedad aguda inicia con la infiltración de células inflamatorias en la retina, reclutadas por células T específicas que secretan interferón gamma e interleucina 17A, que penetran en la barrera retiniana de la sangre y culminan en inflamación y daño tisular. La enfermedad está controlada por TREGs, que se inducen en la periferia y en parte dentro del ojo. Se requiere evidencia inmunológica celular o humoral similar para definir la uveitis autoinmune en humanos. Se esperaría que las estrategias que inhiben los factores de transcripción y las vías de señalización utilizadas por las células Th1 y Th17 autorreactivas o que promuevan la generación y expansión de tipos de células con propiedades inmunosupresoras, como las células T reguladoras FOXP3, supriman la enfermedad. Por lo tanto, el AS101 es un compuesto de organoteluro con propiedades inmunoreguladoras multifacéticas, que destaca por su falta de toxicidad y por su efecto pleiotrópico que promueve las células T reguladoras in vivo e in vitro, independientemente del TGF-beta. A su vez, suprime la diferenciación de células efectoras Th1 y Th17. Actualmente se está valorando los efectos de los exosomas derivados de las células madres mesenquimales en las uveitis autoinmunes experimentales. Cabe primero mencionar que los exosomas van a ser microvesículas solubles que miden entre 40 y 100 nanómetros. Van a tener una membrana bilipídica y una abundante carga en proteínas, además de ARN, y actualmente se las considera importantes porque actúan en la comunicación intercelular. En estudios recientes se ha revelado que los exosomas derivados de las células madres mesenquimales van a realizar una variedad de funciones y ya se las encuentra aplicando con éxito en modelos animales que presenten alguna lesión tisular, también que presenten rechazo a los aloinjertos, incluidos los rechazos del injerto de la piel halógena, e incluso se ha utilizado ya en enfermedades humanas de injerto contra huésped. Hace algunos años se ha demostrado que la inyección intravenosa de células madre mesenquimales mejoró la uveitis autoinmune experimental en ratas y ratones. En un artículo científico de la revista Nature reporta que la inyección periódica de exomas derivados de células madre mesenquimales mejoró la uveitis. Los investigadores inyectaron exomas derivados de células madre mesenquimales de forma periauricular diariamente a partir del inicio de la enfermedad durante 7 días. Mientras que todos los animales de control desarrollaron la enfermedad completa, las ratas tratadas con 50 a 100 microgramos de exomas derivados de células madre mesenquimales desarrollaron una enfermedad significativamente leve, evaluada por ambos casos clínicos. El nuevo antagonista CD28 MEGPBI-MAB mitiga la uveitis autoinmune experimental al suprimir la activación de linfocitos T, CD4 y la producción del interferón Y. Las células T desempeñan un papel importante en enfermedades autoinmunes. La señalización del CD28 es responsable de la proliferación, supervivencia y memoria específica de las células T y la producción de la interleucina 2. Estas características alentaron a considerar el bloqueo de la CD28 para la inmunomodulación de enfermedades autoinmunes. En un estudio se evaluó la eficacia de EB1, un nuevo fragmento Fab monovalente de antagonista selectivo de CD28 en el tratamiento de la uveitis autoinmune experimental, demostrando que es una herramienta útil para diseccionar los eventos celulares involucrados. En particular, la comprensión de los efectos de señalización de CD28 es crucial, ya que la mayoría de estrategias inmunomoduladoras modernas apuntan a regular esta actividad.
¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes y su pronóstico? A cargo de Samantha Gavilanes y Esteban García. En cuanto a lo que son las complicaciones y las más frecuentes o las que se pueden presentar al inicio de la enfermedad o más tarde, tenemos a las cataratas, a una neovascularización retiniana, a las cicatrices cororetinianas, a los edemas maculares cistoides, al glaucoma, a las membranas epiretinianas y al desprendimiento de retina. En los pacientes pediátricos y que hayan presentado una uveitis y no tengan un tratamiento adecuado, ellos pueden progresar hasta incluso una ceguera total. Después de un episodio inicial de uveitis anterior, el 33% experimentará 3 o más recurrencias dentro de los 5 años. Una resolución completa o parcial del edema macular se encontró en todos los ojos después de 12 meses de tratamiento con tocilizumab, con una disminución significativa en el grosor foveal central. Gracias a la intervención de cada participante se puede concluir que, hasta la fecha, los datos disponibles sobre la microbiota humana en asociación con la uveitis son muy limitados y las relaciones causales son difíciles de establecer. Es probable que estas entidades uveíticas específicas surjan como consecuencia de diferentes mecanismos subyacentes. Cada uno implica distintas moléculas inmunes. El tratamiento tiene como objetivo la regulación negativa de la inflamación para proteger los tejidos oculares del daño y la inmunosupresión para dejar de alimentar la reactividad de las células T. Se da por terminado el foro. Muchas gracias por su participación. Compañeros, buenos días. Doctor, buenos días. Sean bienvenidos al foro de oftalmología. El día de hoy nos vamos a enfocar en un tema especial, el cual va a ser la microangiopatía por VIH. Nuestro equipo de trabajo va a estar conformado por Eric Ceballos, Juan Diego Huanca, Darwin Morales, Marta Pule y Darwin Talla. A modo de introducción, vamos a decir que el VIH tiene la capacidad de afectar a cualquier órgano del cuerpo. La patología oftálmica en las personas infectadas por VIH se debe a infecciones oportunistas, anomalías vasculares, enfermedades inducidas por medicamentos o daño neurooftálmico. De ahí que la microangiopatía retiniana, retinopatía VIH o retinopatía no infecciosa del SIDA, que son los otros nombres con los que se conoce a esta patología, es la manifestación ocular más frecuente en pacientes con SIDA y también en aquellos pacientes asintomáticos de VIH. Su presencia va a estar relacionada con un grado de deterioro inmunológico importante por parte de los linfocitos CD4. Por lo general, esta enfermedad tiende a afectar entre el 50 y el 70% de los pacientes que padecen esta enfermedad. De ahí que los problemas oculares más comunes del VIH aparecen hasta en un 70% de las personas infectadas por el virus, y este puede constituir el primer signo de infección diseminada. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir que la presencia de esta microangiopatía en un paciente con SIDA clínico nos va a indicar el progreso de la enfermedad y un mal pronóstico vital con una menor supervivencia, a diferencia de los pacientes con SIDA y un fondo de ojo normal. Esta enfermedad se va a caracterizar por la presencia de manchas o exudados algo nodosos, hemorragias retinianas superficiales o profundas, cambios microvasculares y telangiectasias. Todas estas manifestaciones son fáciles de ver al fondo de ojo, por lo cual no es compleja su manifestación cuando es. Continuando con la Casa Abierta de Oftalmología, hoy les voy a hablar sobre la fisiopatología de la microangiopatía por VIH-Sida.
ya que esta es una manifestación oftálmica más frecuente en pacientes con VIH-Sida, ya que esta afecta de un 50 al 70% de los casos encontrados en diferentes análisis de artículos científicos, donde aquí la predominancia de las características son la hemorragia retiniana, los microaneurismas y los exudados algodonosos. Vamos que un dato muy importante es la disminución de los linfocitos CD4 menores a 200 células sobre mililitro. Es aquí donde se van a desencadenar diferentes tipos de reacciones hacia los vasos vasculares, por lo cual las células que constituyen el objetivo inicial del VIH son los linfocitos T cooperadores CD4 y los macrófagos, donde aquí la población de linfocitos T, esta va a disminuir en forma que va avanzando la réplica del patógeno viral. Debemos tomar en cuenta que, por el contrario, la reducción de los linfocitos cooperadores CD4 origina un estado de inmunodeficiencia frente a infecciones oportunistas secundarias. Es ahí donde la prevalencia de la microangiopatía retiniana, esta va a ser inversamente proporcional a la cifra de los linfocitos CD4. Debemos tomar en cuenta que se ha propuesto varias hipótesis para explicar su fisiopatología de las alteraciones vasculares relacionadas con el virus, que sucede por diferentes mecanismos, en los cuales yo les voy a explicar los dos que se emiten en los artículos científicos y que dan concordancia a lo que es esta patología. Vamos, la primera. Aquí se va a producir lo que es la interrupción del flujo sanguíneo por depósitos de complejos inmunos mediados por el VIH, produciendo un daño directo del VIH sobre el endotelio vascular retiniano. Y dos, donde aquí se va a producir anomalías del flujo sanguíneo en los vasos, incrementando lo que es la viscosidad del plasma y niveles anormales elevados del fibrinógeno. A continuación, mi compañero va a seguir con esta exposición. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Esta enfermedad es generalmente asintomática, pero puede producir pequeños escotomas y las lesiones se localizan cerca de la fobia, que implicada en la alteración de la visión normal de los colores o visión cromática, y también en la alteración de la sensibilidad al contraste. Se caracterizan por la presencia de manchas o exudados algodonosos, hemorragias retinianas superficiales profundas y cambios microvasculares, como microaneurismas y telangiectasias alrededor de las escalas musculares de la retina. Las manchas algodonosas van a ser el hallazgo más frecuente, en ocasiones va a ser la única manifestación y suele distribuirse sobre todo al polo posterior. Aparecen de forma brusca y suele desaparecer oftalmoscópicamente en un plazo de 4 semanas sin dejar secuelas. La característica es que son lesiones blanquecinas de tamaño pequeño, con bordes difusos y localizados siempre cerca de un vaso retiniano del polo posterior. El cuadro oftalmoscópico va variando cronológicamente. Unos exudados disminuyen y desaparecen, apareciendo otros simultáneamente o en el plazo de días o meses en otras localizaciones vecinas. En general, estas va a ser asintomático y no comprometen la visión. Su presencia junto con hemorragias superficiales se le conoce como retinopatía de VIH o SIDA. Las hemorragias retinianas. Estas hemorragias retinianas son menos frecuentes, presentándose en un 30%, aumentando su incidencia en pacientes trombogénicos, y pueden ser de varios tipos, siendo las superficiales las más frecuentes. Estas hemorragias superficiales pueden adoptar un aspecto de las típicas manchas de rostro sistémicas
que son hemorragias superficiales, centro blanco. Los microneurismas muestran una predilección por la retina periférica. Se han descrito hasta en un 20% de los casos, aumentando su frecuencia, y se realiza un estudio torácico, donde se ha documentado ocasionalmente pequeñas áreas de isquemia esclerositaria. En cuanto a la periferitis, esta fue descrita en casos de SIDA en África, especialmente en pacientes pediátricos. Se presentaba en un 83% de los niños con un complejo relacionado con el SIDA, y este comienza con un proceso específico apareciendo en la periferia retiniana unos parches blanco-amarillentos a lo largo de las paredes venosas, menos frecuentemente arteriolares. Esta vasculitis sería de una respuesta mediada por inmunocomplejos a la presencia de VIH en modo clínico. La maculopatía isquémica se manifiesta como edema blanquecino, cambios tróficos maculares en el contexto de una microangiopatía VIH. Posiblemente sea responsable de algunos grados variables de pérdida de belleza visual y otras molestias, pero son frecuentes. En cuanto al diagnóstico, dado que el VIH provoca alteraciones en el sistema inmunológico, todas las partes del cuerpo son susceptibles a infecciones, como por ejemplo, a nivel neurológico, tenemos la encefalitis y también la meningitis. A nivel ocular, retinitis. En pulmones, neumonías, tuberculosis múltiples y tumores. A nivel de piel, se tiene el sarcoma de Kaposi y tumores. En el sistema digestivo, diarreas crónicas y tumores. Y esofagitis. Existe la aparición de enfermedades oculares que se relacionan con las enfermedades de transmisión sexual. Podrían ser típicas en pacientes con VIH, como por ejemplo la cándida, gonorrea, clamidia y también la toxoplasmosis. Que ciertas enfermedades se pueden encontrar en genitales tanto de hombres como de mujeres y también se van a encontrar a nivel ocular. En cuanto a la retinitis por citomegalovirus, esta es una enfermedad grave que es asociada al SIDA, donde el recuento de los linfocitos CD4 es menos de 50 células microlitro. Muestra una inflamación constante de la retina y que a menudo conduce un deterioro de la misma y a la pérdida de la visión en pocos meses. Se recomienda a pacientes diagnosticados de VIH acudir con mayor frecuencia al oftalmólogo si presentan los siguientes síntomas: miodesopsia, visión borrosa, manchas flotantes y también si presentan puntos ciegos. Para prevenir algunas complicaciones oculares que con el tiempo pueden llegar a realizarse, cegueras irreversibles si no se tratan, es de vital importancia acudir al especialista en etapas tempranas. El diagnóstico oportuno nos dirigirá a un tratamiento óptimo para este tipo de pacientes. Siguiendo con la casa abierta, tenemos el tratamiento y sus complicaciones. Ahora, correspondiente al tratamiento, tenemos que recordar que la microangiopatía retiniana no tiene un tratamiento específico. Vamos a tratar a todo el cuerpo, a todo el sistema, porque la persona con VIH, cuando estamos hablando, cuando está afectada su retina, sobre todo con una microangiopatía, es una puerta a múltiples complicaciones. Y la microangiopatía retiniana solo nos especifica eso, de que estamos enfrentándonos a más complicaciones que van a venir. Entonces,
La mejor manera de tratarlo es teniendo un tratamiento antirretroviral específico con cumplimiento de esta y que sea estricto, no solamente por el médico que está llevando el caso, sino también por el paciente. Otra forma que podemos también ayudar y coadyuvar el tratamiento es cambiando los estilos de vida. Los estilos de vida deben ser cambiados, sobre todo en personas que ya hayan tenido una enfermedad crónica como antecedente, sobre todo en obesidad, diabetes e hipertensión. Y sumado al VIH, las microangiopatías, estas realmente podrían llevar a un cuadro exacerbado y unas complicaciones incluso irreversibles. Debemos tratar sobre todo si este paciente es no apto para uso de corticosteroides, ya que se ha revisado con múltiples bibliografías que el tratamiento con corticosteroides podría funcionar, pero hay que ver si el paciente es apto o no para esta. Otra manera de ayudar al paciente es cambiando sus estilos de vida, como ya habíamos mencionado, que haga más deporte, que se alimente mejor, que tenga un estilo de vida saludable al límite, ya que sobre todo se ha demostrado que si los linfocitos CD4, que vamos a tener muy en cuenta, sobre todo para la medición de sus complicaciones, van a jugar un papel muy fundamental y estos son una consecuencia derivable de los estilos de vida. Ahora, teniendo en cuenta esto, hablando de oftalmoscopía, tenemos que darnos cuenta que todos los pacientes que reciben un diagnóstico y son severos a inmunodepresión, es decir, con linfocitos CD4 por debajo de los 100 células por microlitro, ya deben tener un tratamiento oftalmoscópico, sobre todo de retina, que estos debe ser una vez al mes. Debe ser rutinario y obligatorio. Y como sus principales complicaciones tenemos infecciones del ojo como tuberculosis, retinitis y otras complicaciones más. Y finalmente, para concluir nuestro foro el día de hoy, vamos a tener unas intervenciones por parte de la doctora Marta Pule y el doctor Eric Ceballos, respondiendo a preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Una pregunta para la doctora Marta Pule. Doctora Marta Pule, ¿cuál es su opinión acerca del diagnóstico de la microangiopatía relacionada con el VIH? El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, va a afectar a todo el cuerpo. En el 70% de los pacientes infectados por VIH va a presentar manifestaciones oculares, como por ejemplo visión borrosa, miodesopsias, etc. Si no se atiende de una manera inmediata, esta retinopatía por citomegalovirus ocular va a producir una ceguera irreversible en pocos meses. Es fundamental que el paciente diagnosticado por VIH acuda de una manera oportuna al especialista para que pueda prevenir manifestaciones graves que puedan ocurrirle a largo plazo. Doctor Eric Ceballos, ¿nos podría decir cuál es su conclusión final acerca del tratamiento para esta patología que es la microangiopatía relacionada con el VIH? Gracias. La mejor forma de tratar a los pacientes con microangiopatía es darse cuenta de que estas personas a la larga por esta patología, el VIH, tienen que tener no solamente un tratamiento farmacológico o a sus complicaciones, también un tratamiento psicológico para lo que vendrá. Estas complicaciones pueden incluso exacerbar la situación del paciente, pueden incluso
llegar a afectar a su vida, no solamente personal, sino psicológica, social, familiar. La microangiopatía retiniana puede afectar mucho el grado de vida de pacientes, ya que afectaría su vista, afectaría lo que ve, el mundo que lo rodea. La mejor forma de tratarlo es teniendo una buena calidad de vida, cambiando los hábitos malos por los buenos, haciendo más deporte, cambiando la alimentación, bajando los niveles de estrés, tratando sobre todo de manera estricta si ya tiene el paciente enfermedades crónicas. Esa es ya forma comprobada en que las microangiopatías pueden ser evitadas. Hay que hacer exámenes de rutina de fondo de ojo para descartar o evidenciar si ya existe un inicio de microangiopatías, ya que la forma retiniana es la forma, la puerta de entrada a todas estas complicaciones. Entonces, la mejor forma de tratar a estos pacientes es ayudándolos. Es en parte de ser médico también ser una forma de un facilitador a todo esto, a todas esas advertencias, a todos estos problemas que vendrán. Entonces, la mejor forma es cuidando del paciente, que sus hábitos sean cambiados, de que sus estilos de vida sean mejores y que el tratamiento de retrovirales y de complicaciones crónicas ya sea tratado desde el principio. Por la atención prestada a este foro de oftalmología enfocado en el tema de la microangiopatía relacionada con el VIH, les quedamos muy agradecidos. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días. A continuación vamos a realizar un foro sobre la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria comprende un grupo complejo de distrofias hereditarias. Estas a su vez están caracterizadas por una degeneración progresiva y disfunción en la retina. Esto va a afectar principalmente la función epitelial de fotorreceptores y también de pigmentos. Esta patología puede ocurrir sola o como parte de un síndrome y puede heredarse como un rasgo dominante. Existen varias manifestaciones clínicas, pero entre las más importantes destaca la visión nocturna y periférica, que se van a perder progresivamente. Además de esto va a conducir a una disminución del campo visual y a una disminución en la visión. Por tal motivo es indispensable realizar un diagnóstico eficiente. Mi nombre es Josué Chicaiza y en este foro voy a ser el moderador. Además quiero invitar a cada uno de los participantes del foro para que se presenten. Mi nombre es Paola Carrera y les voy a hablar acerca de prótesis retinianas. Mi nombre es Jessica Cazorla y les voy a hablar del tratamiento con células madre. Mi nombre es Cintia Coque y les voy a hablar sobre el uso de la N-acetilcisteína. Mi nombre es Lorena Paguay y les voy a hablar sobre el uso de la progesterona. Mi nombre es Cristian Zumárraga y les voy a hablar acerca de la terapia de estimulación periférica eléctrica en la retinosis pigmentaria. Cada participante va a tener un tiempo máximo de 2 minutos para exponer sus respectivos tratamientos, para lo cual vamos a empezar en el orden establecido y al final del mismo se darán las conclusiones. Se ha propuesto prótesis retinianas como estrategia terapéutica. Por lo tanto, los dispositivos eléctricos serán usados para inducir actividad neuronal en las células retinianas restantes, con el resultado de la conversión de la información de la luz en señales eléctricas que pueden interpretarse como un estímulo visual. Un estudio clínico intervencionista prospectivo en Alemania sobre el implante de retina alfa-AMS se implantó en el ojo con peor visión de 60 participantes con retinopatía pigmentosa en etapa terminal y sin percepción útil de visión ligera, en la cual la implantación fue exitosa. El componente subretiniano de detección de la luz alfa-AMS comprende un microchip de silicona recubierto con un lado de 1600 unidades de estimulación.
que tiene como objetivo estimular con una corriente en el tejido retiniano suprayacente de acuerdo con la intensidad de la luz local, con la sensibilidad del chip ajustada por el participante para adaptarla a la intensidad de la luz ambiental, convirtiendo la luz incidente en una corriente detectable por las células adyacentes de la retina interna suprayacente. Los criterios de elegibilidad incluyeron la visión normal previa durante 12 años o más y ninguna comorbilidad ocular o sistémica significativa. Las evaluaciones de la visión se programaron a los 1, 3, 6, 9 y 12 meses después de la implantación. Dentro de la evaluación comprende lo que son las tareas de reconocimiento de los objetivos de mesa, un cuestionario de autoevaluación de movilidad y pruebas de grises y prueba de estímulo de campo completo. Como resultado, se logró en los pacientes la percepción y la localización de la luz, resolución temporal y capacidad de localizar objetos de mesa se estableció potencialmente con el implante encendido. Mejoró el rendimiento visual y ha exhibido en función continua durante hasta 24 meses, obteniendo resultados muy positivos. El tratamiento con células madre es un tratamiento novedoso. El paciente que recibe las células madres empieza a crear células retinianas nuevas. Estas células pueden ser tanto de origen endógeno como exógeno. Las células madres van a restituir la visión del paciente con retinitis pigmentosa. Tenemos dos estudios. El primer estudio es realizado en el año 2018 por Weiss y Lewis. Aquí se utilizó las células madres de la médula ósea. Estos pacientes tenían deterioro en su agudeza visual y fueron evaluados mediante la carta de Snellen. Esto antes del tratamiento y posterior a los 6 meses. A los 6 meses se vieron que un 64.7% tuvo una mejoría en su agudeza visual. El 35.3% no tuvo ningún cambio y no hubieron pacientes en los cuales se deterioró más su agudeza visual. En este año también se publicó un ensayo clínico prospectivo realizado por Osmer y Artland. Este ensayo utilizó lo que son las células madres mesenquimales de lo que es la gelatina de Wharton. Aquí se vio los beneficios sobre las funciones visuales de los pacientes con retinosis pigmentaria. Se vio que estos pacientes también tuvieron un periodo de 6 meses de seguimiento y al final de estos 6 meses se vio que hubo una mejoría en lo que es la agudeza visual, también la sensibilidad del campo visual mejoró y el espesor externo de la retina también aumentó. A estos 6 meses no se les vio efectos adversos, ni sistémicos ni locales. Dentro de estos dos estudios se recomendó que deberían realizarse un seguimiento a largo plazo para ver si es que tiene efectos negativos o adversos. El artículo de neurociencia publicado en el año 2019 por el autor Peter sobre el uso de la N-acetilcisteína oral para mejorar la función en los pacientes con retinosis pigmentaria. Vamos a ver que este estudio se desarrolló en 30 participantes, de los cuales el 50% eran del sexo femenino y mientras el 75% correspondían a la raza blanca. Vamos a ver que aquí se administró 1200 a 1800 de N-acetilcisteína vía oral, donde se demostró que existía una tolerancia a esta y mejoraba lo que es la función de los conos. El estudio demostró los suficientes datos clínicos como para ver que el uso de la N-acetilcisteína era eficaz, ya que mejoraba en sí la función. Al contrastar con otro estudio realizado en junio del 2020 sobre lo que sería la respuesta de la función macular con la aplicación de la N-acetilcisteína, se vio una relación efectiva en el uso mediante lo que son la medición de los fotorreceptores de varilla. Vamos a ver que aquí este estudio relacionaba lo que es la afección y también lo que es la mutación de los fotorreceptores en varilla. Aquí va a verse lo que son la producción de los conos y a ver su efectividad, ya que aquí existía una mejora en la función de los conos en los pacientes con retinosis pigmentaria. Es por ello que este estudio demostraba la eficacia de la N-acetilcisteína al correlacionar los ensayos tanto del doctor Peter como del autor publicado en junio del 2020. Se han realizado varios estudios que proponen que la progesterona podría disminuir el curso de esta patología. Puede ser aplicado en dosificación oftálmicas como geles o gotas que se traducen en una gran cantidad de dosis en día. Por ello se ha propuesto la formulación de insertos oculares
con progesterona como un posible tratamiento para retrasar el curso de esta enfermedad. En un estudio realizado en España, se elaboró una matriz ocular polimérica con progesterona y a partir de esto se determinó la morfología, el peso, pH y grosor de cada uno de ellos. También fue analizado la matriz seleccionada que contiene alcohol prolivinílico y metilcelulosa como polímeros y propilenglicol como agentes formador de la película. A esto se utilizó para analizar la concentración de la progesterona, la higroscopicidad, que es la capacidad de los materiales para obtener la humedad, y la penetración de progesterona en córneas y escleras. Las pruebas de higroscopicidad mostraron que los insertos capturaron agua. Esto es importante para evitar la desintegración una vez que está en el ojo. Los resultados estadísticos mostraron que hubo una diferencia significativa entre la cantidad de progesterona que cruza la córnea con respecto a la esclerótica. La permeabilidad de la esclera fue mejor que en la córnea. Podemos afirmar que es posible incorporar progesterona en insertos oculares y la administración de estos es mejor en la esclerótica que en la córnea. Actualmente se ha demostrado como la administración oral de 100 miligramos por kilo de progesterona cada 2 días a partir de 7 días postnatales en ratones conserva significativamente el número de células protectoras y se produce una disminución de muerte celular. Se observó un aumento en la respuesta del electroretinograma y una reducción de la glicosis como factor esencial para frenar la enfermedad y el deterioro de la visión que produce esta enfermedad. La administración oral de progesterona actúa en diversos niveles, retrasando la muerte de neuroreceptores de la retina y con ello la pérdida de la visión. La estimulación eléctrica periférica puede ser transpalpebral, transorbital y también transcorneal. Esta parece ser actualmente una de las técnicas de rehabilitación más prometedoras, cuyo objetivo es la restauración de la función visual en pacientes con visión baja. La estimulación eléctrica periférica se ha informado en la literatura generalmente como una terapia potencial para la retinitis pigmentosa desde hace varios años. Un estudio piloto realizado en el 2011 en 24 pacientes que mantenían esta enfermedad demostró la seguridad de este tipo de terapias eléctricas y surgió efectos positivos en las pruebas funcionales. Sin embargo, en estudios posteriores se obtuvieron resultados diferentes, sospechando que la técnica y el equipo utilizado inciden en el resultado. La base de la estrategia terapéutica es estimular las neuronas a lo largo de la vía visual con corriente eléctrica. Luego se descubrió que este tipo de estimulación teóricamente actúa sobre las células ganglionares y amácrinas, con la finalidad de inducir un cambio en el flujo sanguíneo a nivel retiniano, además de buscar aumentar los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor neurotrófico es una proteína que interviene básicamente en el proceso de desarrollo y crecimiento nervioso como un factor de crecimiento. Por estas razones mencionadas, una empresa alemana impulsó el desarrollo del estudio TESOLA. Posteriormente a un estudio denominado la identificación de respuestas altas y bajas para el tratamiento de estimulación eléctrica que destaca los resultados del estudio TESOLA, que se incluyó a 63 pacientes, los cuales recibieron el tratamiento durante 30 minutos a la semana por un año, donde se obtuvieron grandes mejoras y que fueron estadísticamente significativas, especialmente en la parte electrofisiológica y en la campimetría. No obstante, no se evidenció un buen resultado en la agudeza visual. Posteriormente a este estudio, en el año 2020, se publica una segunda parte, denominada el estudio TESOLA 2, en el cual es de carácter multicéntrico y se logró obtener información de 11 centros en Europa, donde se destacan los resultados de 105 pacientes que fueron tratados durante 30 minutos a la semana por 6 meses, con observaciones posteriores durante otros 6 meses, donde se aprobó la seguridad del método y además se encontró eficacia en un subconjunto de pacientes. La mayoría de los pacientes reportaron una satisfacción con la terapia. Sin embargo, un 37% del total refirió molestias oculares correspondientes al ojo seco como un efecto adverso.
Entre las principales conclusiones que nos manifestaron los compañeros tenemos las siguientes. Paola Carrera nos mencionó que el estudio sobre las prótesis retinianas puede inducir una actividad neuronal en las células retinianas restantes. De esta manera va a mejorar la información de la luz a través de respuestas eléctricas y finalmente se va a lograr mejorar la percepción y la localización a la luz, además de proporcionar una resolución temporal y disminuir la pérdida de la visión. En cambio, en el estudio de Paola Cazorla, se determinó que el trasplante de células madre es muy importante debido a que permite reducir la pérdida de la agudeza visual y de esta manera va a mejorar la visión binocular. Cintia nos mostró en varios artículos que el uso de la N-acetilcisteína por vía oral es un medicamento muy importante debido a que va a prevenir la ceguera en los pacientes con retinosis pigmentaria, además de retrasar en este caso la pérdida de los conos. Por tal motivo se recomienda el uso de N-acetilcisteína en varios estudios, además de que van a mejorar el estrés oxidativo producido por los conos. Lorena nos mencionó que en varios estudios el uso de la progesterona, ya sea mediante geles o gotas, va a ser muy importante debido a que va a aumentar la respuesta electroretinograma y también va a reducir la gliosis. Esto va a ser muy importante, pues de esta manera va a aumentar el factor esencial para frenar la enfermedad y va a producir una mejoría de la visión. Y por último, Cristian nos mencionó que la estimulación eléctrica periférica es una técnica que permite estimular las neuronas a lo largo de la vía visual mediante corriente eléctrica. De esta manera se estimulan las células ganglionares y también induce un aumento en el flujo sanguíneo a nivel retiniano. Cabe mencionar que en estos estudios la mayoría de los pacientes reportó una satisfacción de la terapia y únicamente un 37% manifestó ciertas molestias oculares. Entonces podemos ver que existen varias terapias en el tratamiento de la retinosis pigmentaria. Cada uno de estos tienen un diferente enfoque, pero cabe mencionar que son efectivas y que cada uno actúa de acuerdo a la manera en que se lo usa, debido a que existen diferentes causas de esta patología y también diferente evolución. Por tal motivo, cabe mencionar que estos estudios se han realizado en un número limitado de pacientes, por lo cual se recomienda realizar más estudios que abarquen a más pacientes. Para continuar con este videoforo, el día de hoy nosotros estamos encargados de hablar sobre un tema muy importante en la actualidad, el cual es el herpes zóster oftálmico. Para dar respuesta a un par de preguntas que en mi caso como moderador voy a realizar, tenemos la ayuda de 5 panelistas, las cuales son Lisette de Arena, Jocelyn Naranjo, Belén Moyano, Lisette Sánchez y Michelle Vega. Ellas son las encargadas de responder las preguntas más importantes acerca de esta enfermedad. Entonces, habiendo dicho esto, podemos dar inicio a este pequeño foro. Entonces, para la primera pregunta, necesito que alguien me hable sobre qué es en sí el herpes zóster oftálmico. Bueno, continuando con la pregunta, el herpes zóster oftálmico se lo debe definir como una manifestación clínica que demuestra la reactivación del virus varicela zóster. Esto va a suceder en el nervio oftálmico, que es la primera rama del nervio trigémino. Epidemiológicamente, el herpes zóster tiene una incidencia anual estimada entre 1.3 y 3.4 por cada 1000 personas. Esta va a aumentar progresivamente mientras aumenta la edad y este es el principal factor de riesgo. El herpes zóster oftálmico va a representar un 20% de todas las ubicaciones del herpes zóster y también comprende entre el 1 y el 4% que se va a presentar durante toda la vida. Etiológicamente, el herpes virus se encuentra en más de 80 tipos, pero solo 8 van a ser patógenos para el ser humano. En este caso, el agente causal es el herpes virus humano 3 alfa, o también conocido como anteriormente les mencioné, el virus varicela zóster. Este mide aproximadamente 200 nanómetros de diámetro y contiene ADN de doble cadena encerrado en una cápside proteica. Es importante mencionar que va a provocar una infección latente que tiene la reactivación. Esto se va a deber ya que el virus se va a encontrar acantonado
en los ganglios sensitivos de las raíces dorsales de la médula espinal. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Jocelyn. Entonces pasemos a la segunda pregunta. ¿Alguien que me pueda explicar cómo se produce esta enfermedad? Dentro de la fisiopatología vamos a explicar dos fases, una fase de infección primaria y una fase de reactivación. La fase de infección primaria va a ocurrir principalmente en la niñez y se caracteriza por una reacción febril y una erupción cutánea que va a ser altamente contagiosa y autolimitada. Durante esta fase, mientras el virus permanece activo, se va a producir una diseminación hematógena del mismo y el virus se va a localizar a nivel del ganglio trigémino, también llamado ganglio de Gasser. El sistema inmune en esta fase va a responder y va a suprimir la replicación viral, pero el virus puede permanecer latente por varios años a nivel de dicho ganglio. Durante la fase de reactivación, miramos que el virus se vuelve a reactivar, especialmente por estados de inmunosupresión, que puede ser desencadenado por el estrés, por enfermedades concomitantes o por la misma edad avanzada del paciente. Durante esta fase de reactivación, el sistema inmune va a responder a través de la proliferación de células T y de anticuerpos propios para la varicela zóster. Posteriormente, el virus va a viajar a lo largo del nervio trigémino, especialmente de la rama oftálmica, con sus 3 ramas terminales, como es la lagrimal, la frontal y la nasociliar. Y aquí va a ocurrir una respuesta inflamatoria local. Miramos que aquí se explica la primera etapa clínica del herpes zóster, que se caracteriza por un dolor tipo quemante o lacinante o por un hormigueo a nivel de la zona que va a inervar la rama oftálmica del nervio trigémino. Una vez que el virus ha penetrado la epidermis, va a desencadenar una erupción cutánea que inicialmente va a ser maculopapulosa y posteriormente puede evolucionar a vesículas, pústulas y finalmente a costras. Muchas gracias por tu respuesta, Liz. Entonces, la tercera pregunta. ¿Alguien que me pueda hablar sobre los signos y los síntomas que se ven en esta patología? Las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas del herpes oftálmico, vamos a tener que después del inicio agudo de las neuralgias se desarrolla una erupción eritematosa. Esto es seguido por una erupción maculopapular y vesículas que se forman unilateralmente en cualquiera o en todas las ramas del nervio B1. Es decir que en este caso el nervio trigémino va a tener 3 ramas y la B1 va a ser la rama oftálmica. En el gráfico podemos observar que toda el área que se encuentra de color verde va a ser inervada por este nervio. Es por eso que incluso las afectaciones clínicas vamos a tener que se van a presentar en la frente y periocular e incluso en el párpado. Es así que tenemos vesículas, eritema e incluso edema, cambios cicatriciales en los párpados que pueden incluso en etapas más crónicas conducir a triquiasis o lagoftalmos, así como las vesículas conjuntivales o hemorragias petequiales que son muy frecuentes. Dentro de las manifestaciones clínicas también vamos a tener el compromiso corneal y las manifestaciones del segmento posterior. Dentro de lo que es el compromiso corneal tenemos que tener en cuenta que son 3 fases: la aguda, la subaguda y la crónica. Dentro de la aguda tenemos la infección viral activa, dentro de la subaguda la respuesta inmunológica a la infección viral y dentro de la crónica las secuelas de infección viral. En respuesta a la replicación viral activa, los pacientes suelen presentar una queratitis epitelial punteada. Además, las pseudodendritas pueden formarse de forma aguda. Las uveitis pueden presentarse como una iridociclitis granulomatosa o no, y puede producirse una atrofia vasoclusiva del iris, la trabeculitis que puede producir un glaucoma secundario. El daño también a las células endoteliales pueden provocar un edema importante. En cuanto a las manifestaciones del segmento posterior, puede causar neuritis óptica. También puede involucrar a lo que es la retina. Los virus del herpes son la causa principal de necrosis aguda de la retina e incluso podemos encontrar vasculitis, vitritis, neuropatías ópticas y pueden producir desprendimiento retiniano.
Muchas gracias por tu respuesta, Belén. Entonces pasemos a la cuarta pregunta. ¿Alguien que me pueda explicar sobre cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Respondiendo a la pregunta acerca del diagnóstico del herpes oftálmico, podemos decir que este es netamente clínico, por lo cual realizar una historia clínica y un examen físico a detalle es importante. La historia clínica nos ayudará a conocer el antecedente de la infección primaria, en este caso una varicela, y también los estados inmunodeprimidos en el paciente. El examen físico nos ayudará a reconocer las erupciones características de esta patología, las cuales se van a presentar a nivel de lo que es cuero cabelludo, frente y también nariz. Aquí es importante reconocer el signo de Hutchinson, el cual se van a presentar las erupciones a nivel de la punta de la nariz, el lado de la nariz y el ala de la nariz. Esta patología en sí presentará erupciones cutáneas que van a afectar a un dermatoma específico, que en este caso será B1, pero que se van a detener o no van a sobrepasar lo que son la línea media de la cara. Si a pesar de haber realizado una historia clínica y un examen a detalle no se llega a un diagnóstico o el diagnóstico es dudoso, podemos realizar estudios adicionales como el PCR o ADN viral, el cual va a tener una sensibilidad y una especificidad del 100% y nos va a ayudar a reconocer el virus en tejidos como la córnea, la conjuntiva, la película lagrimal o el humor acuoso, y si éste se va a presentar en un estado activo o no. También podemos realizar exámenes oculares, como el examen con lámpara de hendidura, con la ayuda de la fluoresceína al 1%. Si este examen es positivo, se debe enviar al paciente a un siguiente nivel de atención. También se pueden realizar otras pruebas serológicas y también un frotis de Sand o de Bright, el cual nos va a ayudar a reconocer el tipo de virus que estamos presentando, pero no es tan sensible para distinguir si se presenta un herpes simple o un herpes zóster. Muchas gracias por tu respuesta, Michelle. Y pasando a la última pregunta. ¿Alguien que me comente sobre el tratamiento que se da a este tipo de personas que tienen esta enfermedad? Alex, respondiendo a tu pregunta, vemos que no existe ningún tratamiento curativo ni es posible la eliminación del virus del herpes zóster en el organismo. Sin embargo, con el advenimiento del aciclovir y sus derivados, estos han demostrado una buena efectividad, sobre todo si se inicia el tratamiento durante las primeras 72 horas del comienzo de la erupción, es decir, cuando la replicación viral todavía está en curso. No obstante, se ha descrito casos en los que el tratamiento es efectivo, incluso hasta la semana después. Vamos a observar que dentro del tratamiento ideal se encuentra el aciclovir. Esto se va a administrar 800 miligramos vía oral 5 veces al día durante 10 días. También se va a administrar vitaminoterapia, como por ejemplo el Multivit, que son 6 tabletas al día. Se puede utilizar un tratamiento tópico. De hecho, es necesario este tratamiento con un ungüento oftálmico de aciclovir. Esta se va a aplicar en el fondo del saco conjuntival 5 veces durante 10 días. Vemos que el tratamiento con corticoides también ha sido efectivo, sin embargo no es tan utilizado. Podemos utilizar la prednisolona, una gota cada 4 horas durante 10 días. También vemos que es necesario utilizar omatropina, una gota cada 8 horas. Es indispensable un tratamiento local, debido a que esto va a ayudar en cuanto a la piel. Se va a realizar una limpieza mecánica y también se puede poner compresas frías en los ojos. Vemos que cuando el paciente llega a tener como una complicación una queratitis neutrófica y una queratoconjuntivitis seca como secuela, se va a administrar lágrimas artificiales, una gota cada 8 horas y un ungüento lubricante oftálmico. Muchas gracias por tu intervención, Iris. Entonces,
Habiendo escuchado todo esto, daríamos por finalizado el apartado de las preguntas. En primer lugar, quiero agradecer mucho a las panelistas por todas sus intervenciones, ya que gracias a eso pudimos comprender aspectos muy importantes acerca de esta enfermedad. Y teniendo en cuenta todo esto que acabamos de escuchar, podemos llegar a una conclusión de que el herpes zóster oftálmico es una manifestación clínica que se da como resultado de una reactivación del virus varicela zoster a nivel del nervio oftálmico. En su incidencia vamos a ver que se presenta en 1.3 a 3.4 personas por cada 1000 personas al año, y esta va a aumentar con el paso de los años. Por eso la edad avanzada se considera como el principal factor de riesgo en este tipo de pacientes. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad podemos verlas a nivel de los párpados como en los dermatomas. Podemos encontrar lo que son máculas, vesículas, pápulas y eritema. Y a nivel ocular podemos encontrar lo que es la conjuntivitis, la epiescleritis y la escleritis. Para el diagnóstico debemos basarnos en lo que es la clínica. Primero comenzamos con una correcta historia clínica donde detallemos un antecedente de varicela en estos pacientes. Y proseguimos con un examen físico donde observemos y detallemos lo que son las lesiones a nivel de la frente, a nivel de los párpados y a nivel de la nariz. Y también podemos recurrir al uso de pruebas complementarias como una prueba PCR, un frotis de sangre, cultivos y pruebas de antígenos virales. Y el tratamiento se basa en el uso de antivirales y en algunos casos de esteroides. El antiviral de elección para este tipo de patología va a ser el aciclovir sistémico, que debemos administrarlo dentro de las primeras 72 horas. Con esta conclusión daríamos por finalizado este foro acerca del herpes zóster oftálmico. Muchas gracias por su atención.